Este contenido llega a ustedes gracias a La nueva era de Arturos. Come de verdad. Comen Arturos. El punto del lente. Visión sin límites. Somos Open House, tu guía inmobiliaria. A lo que vamos, Agnatón. En este momento vamos a estar hablando un poco sobre la cultura del multitasking y me gustaría particularmente saber qué opinión tiene sobre esta modalidad, ¿no? Que realmente sería la multitarea. Sí, fíjate, a mí me gustaría que quienes nos escuchan empiecen también a familiarizarse con la cultura del ajetreo, porque el tema Qué del bueno. multitasking, que es algo que seguramente muchos se han familiarizado ya, y es la capacidad que puede tener una persona de desempeñarse en distintas tareas, no necesariamente en simultáneo, pero sí en muy corto tiempo, ¿sí? De manera sucesiva o de manera alternada. Es algo muy común que de hecho se suele señalar que las mujeres tienden a tener una mayor capacidad para poder atender a distintas tareas. Como les digo, no necesariamente es un tema simultáneo, sino que puede ser que las alternan o que están pensando en varias cosas, probablemente a diferencia del hombre que se suele caracterizar más por un pensamiento sucesivo. Y es algo que es deseable dentro de las culturas organizacionales, sobre todo en un mundo en donde cada vez las personas tienen que ocupar roles más integrales. Entonces, un rol integral, el que tú tengas una capacidad de enfrentar distintas tareas, te da de alguna manera una ventaja competitiva. Así es. Ahora, ¿cómo lograr efectivamente, Agnatón, ese rol integral sin que nos gane la dispersión? Muy bien, y por eso justamente Susana comentaba al comienzo el tema de la cultura del ajetreo. Ujú. Porque y eso lo puede ver quienes nos están escuchando. Cuando una persona se muestra o está ocupada, nosotros asociamos la ocupación con productividad. Ujú. ¿Sí? Una persona que no tiene mucho que hacer o que tiene un tiempo libre, siente a veces esa necesidad imperiosa de decir, bueno, ¿en qué me ocupo? Porque estoy malgastando el tiempo. Y sin embargo, vemos con frecuencia que las personas que desarrollan ideas de negocio o de cualquier tipo son personas que cultivan este tiempo para sí mismo. Puede ser mientras estés haciendo ejercicio. No digo que tengas que estar contemplando, en el caso de Caracas, estar contemplando el Ávila o estar de alguna manera frente a algún tipo de naturaleza, pero sí dedicar tiempo a ti mismo a veces va en contra de esa tarea, perdón, de esa cultura del multitarea o de que todo el tiempo tenemos que estar ocupados y caemos entonces en esa pérdida del equilibrio que muchas veces buscamos. Sí, es muy importante, evidentemente, el equilibrio y también la serenidad, la tranquilidad para hacer que cada una de esas tareas que decidimos llevar a cabo en el día a día realmente pueda contribuir a esas metas. Ahora, en el punto de vista empresarial, específicamente en los equipos de trabajo, en qué punto es beneficioso el multitasking y en qué punto podría verse desventajoso? Bueno, en primer lugar, sin duda es una ventaja cuando un equipo puede atender de manera alternativa distintos frentes y eso le permite una mayor cantidad de tareas que pueden completar. O sea, desde ese punto de vista, sin lugar a dudas, es beneficioso. Una persona que luego de entrenamiento o incluso por su propia disposición puede desempeñarse relativamente bien en 10 tareas cuando otra probablemente lo haga en 4 o en 5. Sin embargo, y este es el otro lado de la moneda, de nada me sirve que tú hagas bien 10 tareas si no estás previamente jerarquizando cuáles son las más importantes o cuáles son las que más impactan en tu día a día. Y ahí caemos en otro dilema que es muy común en el mundo organizacional y en el mundo personal, y es de lo urgente versus lo importante. Si tú haces muchas tareas, pero estás dejando de último, por distintas razones, porque sea más compleja, porque es más difícil, que es algo que además tú lo has hablado en tu programa y que tiene que ver con el tema de la procrastinación y un montón de cosas más. Cuando nosotros nos enfocamos en hacer muchas tareas, no necesariamente estamos haciendo las tareas que son más relevantes o las tareas que debo completar primero para hacer que realmente el funcionamiento del equipo sea más productivo. Entonces, ojo, pila con eso.
Ok, perfecto. Ahora, se me viene a la mente cuando oigo todo esto, Agnatón, sobre el multitasking, sobre jerarquizar, priorizar, que entonces el factor o digamos el tema de la gestión del tiempo es fundamental en este punto, porque como tú lo estás diciendo, bueno, en el caso empresarial el multitasking no solamente son muchas tareas que tenemos que hacer en simultáneo, sino que probablemente tenemos que ubicar esa planificación de qué actividades voy a hacer en cada momento del día, pero evidentemente también necesitamos en ese momento dominar lo que es la gestión del tiempo. ¿Cómo podemos apoyarnos en estas, digamos, en estos diversos términos? Sí, bueno, lo primero es la planificación. No importa qué tan, o sea, qué lugar ocupas dentro de una organización, o sea un empleado de base o un empleado que tenga un rol de analista, puede empezar su día planificando cuáles son las tareas que van a tener un mayor impacto en mi gestión diaria o semanal. De hecho, esa es una sugerencia que con frecuencia repetimos porque es uno de los elementos fundamentales al momento de tú buscar a una persona que pueda ocupar otros roles. O sea, es decir, es una persona que ya evidentemente en su puesto actual lo ha logrado dominar de tal forma que permite o le favorece una potencial promoción. Y esto tiene que ver con esa capacidad de planificar su día a día, de poder identificar cuáles son las tareas importantes, cuáles son las urgentes, cuáles son algunas que se pueden delegar, si es factible delegarlas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, una adecuada gestión del tiempo viene en principio con una incipiente o una explícita planificación de mis tareas diarias y de mis tareas semanales. Ahora, si estamos quizá en un rol, digamos, de coordinación o de colaborador, donde evidentemente también hay un espacio abierto, ¿no? A esas solicitudes de los líderes o a esas solicitudes de los gerentes, y obviamente estamos trabajando en esta versión de trabajo multitasking y tenemos ya dada nuestra planificación y vamos con esta tarea de tal hora a tal hora y tal tarea de tal hora a tal hora para saber, como tú lo estás diciendo, pues, qué es lo que me lleva a tener un mayor impacto en mis metas semanales. Muchas veces, cuando se hacen muchas cosas a la vez en una organización, probablemente también se está expuesto a esa solicitud constante por parte de un jefe. Mira, hazme esto urgente, o sea, ¿qué porcentaje deberíamos dejarle a ese tipo de urgencias? Muy bien, mira, quiero que quienes nos escuchan lo veamos de una manera franca y abierta. Aquí lo primero es que nosotros debemos apelar a la inteligencia emocional, porque si nosotros entendemos que la organización termina adecuándose, adaptándose al entorno, es muy ingenuo pensar que nosotros lo que planificamos lo vamos a hacer al final del día al 100%. Ujú. Y muchas veces pasa que el supervisor, igual que tú o igual que el miembro del equipo, pensaba algo a las 10 de la mañana y sucedieron distintos factores internos o externos que a las 2 de la tarde. Estamos escuchando acá a Gnatón Matute, él es especialista en Así que gestión del emocional es cambio. fundamental Seguimos porque, bueno, la escuchando. sensación... Te perdimos por un momento, disculpa. Perdón. Ok, listo. Pero ya me escuchan Sí, nuevamente. sí, Entonces perfecto. lo que les comentaba es que justamente la inteligencia emocional nos permite tener esa adaptabilidad o flexibilidad. Ahora bien, también es cierto que hay organizaciones que han acostumbrado a su cultura de la urgencia, a la cultura del último minuto, Ujú. a la cultura de la supervivencia, que ojo, termina siendo útil, pero termina siendo muy Agotador. desgastante. Y es uno de los planteamientos que tú tienes siempre en tu programa, porque definitivamente hacer bien una tarea, pero que cuesta a nivel de energía mental y física mucho, Ujú. bueno, pues abre la puerta al desgaste y a que eventualmente un muy buen talento se vaya de la organización. Cuando formamos parte, o quienes nos escuchan, forma parte de una empresa donde la cultura que impera justamente es esa cultura de la urgencia, ¿cómo pueden entonces cuidar esa salud mental? ¿Hasta qué momento o de qué forma poner ciertos límites para lograr, por un lado, por supuesto, adaptarse a esta modalidad, pero también preservar entonces su salud mental? Bueno, ahí volvemos otra vez al punto de la planificación. O sea, cuando ya uno está detectando una determinada situación, o sea, cada vez más las barreras entre la salud física y la salud mental se borran porque efectivamente somos un sistema abierto, entonces cada vez es más común que a las personas se les recomiende hacer ejercicio, hacer algún tipo de actividad física, incluso algo de carácter más espiritual o religioso, como lo quieras llamar, porque si efectivamente yo no puedo controlar
el entorno, no puedo controlar el mercado en la organización en donde yo me encuentro, sí debo refugiarme, en el buen sentido de la palabra, en aquellas cosas que yo sí puedo modificar. Entonces, bueno, más allá de pretender, bueno, no, es que yo quiero que mi jefe sea distinto, o yo quiero que el mercado sea distinto, o yo quiero que mis números comerciales sean distintos, que por supuesto puede haber una serie de esfuerzos que tú sí puedes hacer, pero va más allá de tu control. Hay otras cosas que sí puedes controlar, en las cuales te tienes que enfocar. Y ahí va desde las propias actividades físicas, deportivas, de reconexión, de identificación de la persona, como otras de carácter incluso social. Por eso cada vez más se impulsa el compromiso y la motivación, o sea, la vinculación, para nosotros entender al otro, tener la empatía de entender a un jefe que también está recibiendo la misma línea de su jefe, porque suele ser más bien una cadena de mando, ¿no? Y no es el jefe malvado que está frotándose las manos y buscando la forma de estresar aún más a un equipo. Aunque muchos pensarían que es así, la gran realidad demuestra lo contrario. O sea, que también esta es una persona que está simplemente siendo un eslabón más en toda esta cadena de incertidumbre que nos toca manejar a nivel organizacional. Qué bueno eso que dices de la cadena de incertidumbre, porque evidentemente muchas empresas venezolanas se manejan en este contexto, ¿no? De la incertidumbre. Tomando entonces tu frase de jefe malvado, muchas veces el jefe malvado somos nosotros mismos cuando somos emprendedores, y que también estamos tratando de ocupar al máximo esa agenda, y terminamos entonces también con burnout, también terminamos con cansancio emocional. ¿Qué le puedes decir entonces a esas personas que no forman parte específicamente de una empresa como tal, sino que están dando sus propios pasos y son sus propios jefes? Muy bien, levántense tempranitos, si son mañaneros, y traten de estructurar su día a día con 2 o 3 tareas máximo que sean las más relevantes. Superen eso que les decía al comienzo de la cultura del ajetreo, que es que yo tengo que llegar tarde a mi casa cansado, habiendo ejecutado una serie de tareas sin dedicarme a revisar cuáles son realmente estratégicas. Muchas veces las personas dentro de un emprendimiento tienen que luchar contra la soledad, es decir, contra el estar solo, porque les toca, bueno, manejar finanzas, comercial y todo esto, y pocas veces se dan el espacio para sentarse con otra persona que les permita una orientación, ojo, que no tiene que ser profunda necesariamente, pero simplemente, mira, quizás deberías enfocarte en esto, deberías enfocarte en esto otro, probablemente algún amigo, algún familiar que de manera honesta pueda orientar. Entonces a estas personas también les diría, no caigan en ese afán de la ocupación per se. Estar ocupado no es sinónimo de ser productivo, sáquense eso de la mente. Las personas que ocupan su tiempo en las tareas que son realmente medulares son las que generan ese Pareto en términos de productividad, ese 20% de tareas que realmente tienen un impacto en el 80% de mi productividad. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Agnatón, como siempre, por toda esta información tan precisa, tan oportuna, para todas aquellas personas que nos están escuchando, empresarios, emprendedores, y bueno, también aquellas madres que nos están escuchando en este momento, porque también en el aspecto del hogar, en la crianza, también tenemos que definir, pues, cuáles son esas batallas, cuáles son esas actividades que realmente generan un impacto medular en lo que son entonces nuestras metas de la semana. Muchísimas gracias por marcar la pauta una vez más con nosotros. A ti, Susana, y bueno, felicitaciones a todos los hombres que también estamos celebrando hoy, que no sabíamos. Anotado, anotado el Día Internacional del Hombre, así es. Bueno, hasta el momento estuve conversando con Agnatón Matute, especialista en gestión del cambio organizacional. Estuvimos hablando sobre la cultura del multitasking en las empresas. Este contenido llega a ustedes gracias a La nueva era de Arturos. Come de verdad. Comen Arturos. El punto del lente. Visión sin límites. Somos Open House, tu guía inmobiliaria.